El licenciado Manolo Pichardo, además de ser un amigo de muchos días, es el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para América Latina y el Caribe, la COPAL. Está aquí con nosotros y por supuesto agradezco a Manolo que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias Héctor por invitarme de nuevo a tu programa. ¿Cómo Pero no? no hace unos días que nos conocemos, hace unos años, no quiera ponerte más Eh, jovencito. sí, uno dita ya. Mira, Manolo, Sí. justo cuando te llamé para que analizáramos un poco el entorno internacional, sobre todo con respecto a la región, porque me llamó la atención las declaraciones del canciller de la República luego de una visita con Almagro, con respecto a un informe que pues preparó la CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Interamericana de Interamericana. Derechos Humanos sobre la República Dominicana, donde pues pone al país en una lista de los mayores agresores de manera sistemática en materia de derechos humanos, y entonces el país protesta. El propio expresidente Fernández pues vuelve y escribe sobre el particular refutando todo esto, y entonces el secretario general, el señor Almagro, tiene que admitirle al canciller, según declaraciones aparecidas, que bueno, que está descontextualizado y que es excesivo. Y lo que me estoy preguntando es, y pregunto, bueno, ¿y así está funcionando el sistema interamericano de integración? Entiéndase OEA, entiéndase esos comités y esa comisión. O sea, esas son las cosas que un órgano superior descalifica al otro porque no hace la cosa bien y viceversa. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? Mira, el secretario general de la OEA, que tiene posiciones muy cuestionables sobre todo lo que está ocurriendo en América Latina, como decimos en República Dominicana, le enmendó la plana a la comisión diciendo que se basaron en informaciones ya desfasadas. Yo lo que interpreto es lo siguiente. Yo pienso que Almagro está metido en un pantanal, en una situación muy difícil. Su figura está siendo muy cuestionada en el continente y no quería tener otro revés en el caso de República Dominicana, porque fíjate tú que la OEA pidió al presidente Leonel Fernández que fuera a liderar la observación electoral por parte de la OEA, de esa organización, en Ecuador. Y Leonel Fernández, que tiene mucho prestigio y que tiene un liderazgo internacional muy sólido y regional, yo diría que bueno, junto a Lula, y tiene un liderazgo muy pesado en la región, le responde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces Almagro no puede más que responder a lo que ha dicho Fernández y a lo que dijo el propio canciller de la República, que es una posición no del canciller, sino del gobierno Sí. dominicano. Porque Almagro está en una situación bastante difícil en términos de su imagen, y la propia OEA también está, su imagen está bastante deteriorada. Deteriorada porque tú sabes que la OEA, bueno, desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido una institución que ha servido de instrumento para justificar las políticas de los Estados Unidos en América Latina. Siempre lo han hecho. Ahora está jugando Almagro un papel, está apostando o siguiendo el guión de los Estados Unidos. Una posición con relación a Venezuela, cuando debería estar mediando y apostando al diálogo y a resolver los problemas por medios pacíficos, está incentivando la violencia, está hablando y tipificando al gobierno de dictadura, cuando fue un gobierno electo por el voto popular y que tiene un mandato del pueblo, ¿no?, que termina creo que dentro de un año. Entonces él está promoviendo actividades sediciosas y todo eso. Entonces, ¿cómo el secretario general de la OEA está promoviendo actitudes sediciosas en un gobierno legítimamente establecido, ¿no?, mediante el voto popular? Sin embargo, no se expresa con relación a otras situaciones que se viven de verdadera violación de los derechos humanos, de verdadera violación a las normas institucionales y democráticas, como por ejemplo en Brasil. Almagro ha dicho algo sobre el golpe de Estado en Brasil. No ha dicho nada.
no ha dicho nada, cuando el propio presidente de facto, en un canal de televisión, por ahí, que casi no se ve porque los otros medios no se han hecho eco, admitió que lo que ocurrió con Dilma fue una celada y un plan indigno. Él mismo lo admite. Bueno, él lo admite ahora porque él está a las puertas de estar sometido a un juicio también político por corrupción. Que él sí, sobre él sí hay evidencia. Sobre Dilma no hubo nunca evidencia. Pero Almagro ha dicho algo. No ha dicho nada. Almagro se ha manifestado con relación a los actos de violencia, a los asesinatos a periodistas en México. No ha dicho nada. Almagro ha dicho algo sobre la persecución y asesinatos de los activistas sociales en Colombia. No ha dicho nada. Almagro ha dicho algo sobre lo que está ocurriendo en Honduras de asesinatos de periodistas y de activistas sociales también. No ha dicho nada. Almagro ha dicho algo sobre la situación de Argentina y la represión e incluso el encarcelamiento de Milagro Sala, diputada que por tanto tiene inmunidad, que es una presión política, por haberse manifestado de manera pacífica contra algunas decisiones del gobierno. Él no ha dicho nada. Entonces, ¿por qué tiene una posición tan radical contra Venezuela y tipifica el gobierno del régimen para darle una connotación como si fuera una dictadura o lo que fuese, ¿no? Y no se pronuncia con relación al deterioro de la institucionalidad, a la persecución y violación de los derechos humanos en otros países? Ah, porque esos países son afines a los intereses de los Estados Unidos, que son lo que le están haciendo el guión. Entonces, con el caso de República Dominicana, lo que yo pienso es que Almagro lo que no quiere es echarse un enemigo más. Y por eso asumió esa posición. Ahora, ¿tiene interés en la República Dominicana Almagro? No, Almagro lo que no quiere es tener más votos en contra. Y como ya la República Dominicana ha votado, por lo menos se ha abstenido con relación a Venezuela, él quiere mantenerlo o en neutralidad o quiere ganárselo a su favor. Ahora, yo no creo que la República Dominicana, no pienso, bueno, conozco al embajador en la OEA, conozco su posición, conozco su firmeza con relación al tema de la defensa a la democracia y la institucionalidad democrática. Y sé que nunca votaría para que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela. Y como sé que el presidente de la República tampoco lo haría. Tenemos lazos históricos y además tenemos un compromiso con respetar la institucionalidad de ese país. Sobre todo un país que ha sido víctima de una canallada que usted la puede disfrazar de carta democrática, de cualquier cosa, pero al fin y al cabo nosotros con un subterfugio también fuimos víctimas de la OEA, de apadrinar y de apañar una grosera y una intervención militar. O sea que eso, República Dominicana, lo más que puede hacer es quedarse neutral, pero jamás votar para utilizar todos estos parapetos entre comillas, de algún mecanismo habilitado para transgredir, para agredir a ninguna democracia, a ningún país. Pero la situación entonces parece que hay un asunto, Manolo, de retroceso, porque con Insulza, aunque bueno, más o menos la voy a, pero como que las cosas no eran tan... Se manejó mejor Insulza. Insulza me dio. En los conflictos que se presentaron me dio. Cuando el golpe de Estado a Zelaya me dio, ¿no? Y jugó un papel importante en la mediación tratando de resolver el conflicto. En el caso también de Lugo, me dio. Entonces, bueno, era un poquito el papel que debe jugar un secretario general de la OEA. Pero este señor está de un lado, este señor responde en guión, este señor está conspirando y este señor está en el grupo que quiere sacar del poder por vía no electoral ni democrática a Maduro, que fue electo mediante voto popular, porque aquí hay un plan. Y es un plan de las oligarquías de la región en contubernio con los Estados Unidos o con directrices de los Estados Unidos para sacar del poder a los partidos progresistas que ganaron por la vía electoral, sacarlo del poder por vías no electorales. Por una razón, no han podido conquistar el poder por vía electoral. El último intento que hicieron fue Ecuador y perdieron, ¿verdad? Pero el único, yo digo, proceso exitoso que lograron en América Latina, porque fue por vía electoral, fue en Argentina. Que derrotaron al Frente para la Victoria por vía electoral. Claro, recurriendo a la división de las fuerzas progresistas en Argentina. Entonces, hay una división
Hay candidaturas incluso de la misma fuerza para desafiar la candidatura de Macri y bueno, y obviamente las fuerzas divididas tienen que perder. Ahora bien, están sufriendo en Argentina las consecuencias de esa situación: empobrecimiento, pérdida de empleo, encarecimiento, inflación. Un desastre en Argentina ahora Que son mismo. inclusive para la instauración de las políticas neoliberales, ¿verdad que sí? Precisamente, lo que están volviendo lo que hay es una embestida de las fuerzas conservadoras para volver a las políticas neoliberales, desmontar todas las políticas sociales que se empezaron a implementar en los gobiernos progresistas, que tú sabes muy bien que la han logrado impactar de manera positiva en el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos y ciudadanas. América Latina de hace 10 años y América Latina de hoy es completamente distinta. La gente ha mejorado sus condiciones, el consumo se ha incrementado, ¿me entiendes? Es más, cuando estalla la crisis de 2008, la crisis financiera de 2008, el motor de la economía mundial, lo que mantuvo la economía mundial viva, activa, fue el crecimiento de Asia y de América Latina. Eso es así. ¿Y quiénes eran los responsables de manejar las políticas en nuestra región? Eran los gobiernos progresistas. Y cuando estalla la crisis y nos afecta, no se afectaron a los sectores populares, se tomaron otras medidas para no afectar a los sectores populares. Ahora, en Venezuela, bueno, Venezuela tiene una situación de crisis muy difícil, porque el tema de venezolano no es de Maduro, ni era de Chávez, ni era de los adecos y de los copellanos. Es de que hace 70 años apostaron ellos a vivir de la renta petrolera. Y resulta que, bueno, si tú vives de la renta petrolera y tus exportaciones dependen del petróleo en más de un 90%, cuando se te desploman los precios del petróleo de más de 100, de 140 casi, a menos de 30, tú tienes un problema serio económico. Porque como tu economía no se diversificó y depende del petróleo, todo tú tenías que comprarlo con la renta petrolera, bueno, se desploman los precios, las divisas no llegan, tú no tienes con qué comprar, hay desabastecimiento. Entonces, habría que ver incluso, hay algunos analistas internacionales que se atrevan a decir que el desplome en los precios del petróleo fue programado por los Estados Unidos, ¿no? Lograr incrementar el inventario petrolero a nivel mundial, ¿verdad? Con la explotación de petróleo de esquisto en los propios Estados Unidos, desploman los precios del petróleo, se llevan de paro a enemigos tradicionales políticos, a Venezuela. Se llevan de paro también la economía brasileña, que también que no depende totalmente de petróleo, pero también depende de petróleo. Se llevan a países fuera de la región como Rusia. Impactan de manera negativa en la economía de Irán. En fin, o sea, logran fastidiar a gobiernos que le han sido hostiles, o no que le han sido hostiles, sino a gobiernos que deciden hacer su propia agenda al margen de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, todo eso tiene mucho que ver y hay que entender el problema de Venezuela desde esa óptica y entender que el problema de Venezuela, si sale de Maduro y sigue la misma situación económica, no, o sea, empeorará. Óyeme, ¿por qué empeorará? ¿Cómo no? Ese porque te voy a pedir tu anuencia porque necesito ir a cumplir con unos compromisos e inmediatamente regreso con esta entrevista con el licenciado Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Vamos a un corte y regresamos ya con la parte complementaria de esta conversación.